Ok, esta ya será la última reunión. Camilo, ahí está ya entrando la gente. Bueno, entonces continuemos con este puntito en los últimos 40 minutos. Listo, no tendríamos nada más. Entonces aquí borramos esto. La temperatura 3 es la última que nos dan y nos dicen que es 30 grados Celsius. La temperatura 1 es 1026. ¿Y qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo el espesor. El espesor. Entonces, ¿nos están dando la temperatura infinito? Sí. Esto es 30 grados Celsius. Nos dan el H de acá, el H de acá. Sí, las resistencias de convección son las mismas, ambas son las mismas, son iguales. Que si se puede hacer una equivalente y sumarla, sí, tranquilo, se puede hacer una equivalente y sumarla, sí. ¿Qué tenemos acá? Solamente nos piden el espesor. Sí, el espesor. A ver qué pasa. Una barra cilíndrica, nos dan todo, diámetro interno, diámetro externo normal. Ese arreglo se crea una brecha de aire. Bueno, pues nada, aquí el ejercicio pues de cierta forma también es sencillo. Ya sabemos cuánto es el calor que está fluyendo por acá, que va a ser todo el calor que está imprimiendo la barra de combustible. Les voy a poner aquí que este es el calor del combustible. Él está entrando por este nodo, es el mismo que está pasando por toda la resistencia. Entonces, lo que habría que encontrar acá, básicamente, es la temperatura 2, ¿no? Se encuentra esta temperatura 2, teniendo en cuenta esto de acá, que de T1 a T2 vamos a tener es 2 veces la resistencia por convección, o si la hacemos equivalente, ya tenemos el calor, tenemos la resistencia, hallamos temperatura 2. Y luego haríamos este tramo de acá, y con eso encontraríamos el espesor, y listo, se acaba el ejercicio. Así sería este y ya. Tener cuidado con las unidades, ¿no? Combustible genera a razón de 1 megavatio y todo debe estar en vatios. Listo, esto sería. Ahora sí, esto es de pared, esto ya es un poquito diferente. Ya tengo sueño, pero bueno. Dice, una pista de patinaje sobre hielo está ubicada en un edificio donde el aire está a 20 grados Celsius, las paredes a 25, el coeficiente de transferencia por convección entre el hielo y el aire circundante es tanto, la emisividad de hielo es tanto y el calor latente de fusión y densidad son tantas. Ah, bueno, este ejercicio es sencillísimo, pero bueno. Entonces voy a tomar un colorcito así azulito. Aquí tendríamos entonces dibujado lo que vendría siendo, digamos, una capa de hielo. Esto sería entonces nuestra capa de hielo. Aquí nos dicen que el sistema de enfriamiento está aislado. Entonces, nos están viendo cuál es la carga necesaria de refrigeración. En la refrigeración industrial, cuando se habla de carga, estamos hablando de qué? Estamos hablando de calor. O sea, ¿qué calor debe retirar un sistema de refrigeración? O sea, básicamente, ¿qué tenemos? De cierta forma, acá habrá un intercambiador de calor. Suponga que es, no sé, un serpentín de enfriamiento. Pues acá tendrá un serpentín de enfriamiento. Un serpentín. Acá ingresará algún refrigerante y aquí saldrá. Y la idea es pues cuánto calor debe retirar él. Teniendo en cuenta las siguientes condiciones. Teniendo en cuenta que las paredes, o sea, los alrededores, están a una temperatura
O sea, esto está dentro de una casa, ¿no? Entonces, dentro de un edificio, o sea, no está expuesto a un ambiente exterior ni nada. Aquí el techo, pues, es opaco, no recibe radiación solar ni nada. Está dentro de un edificio. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que hay corrientes de aire. Entonces, por acá tendríamos aire. Corrientes de aire. Que permanecerán a una temperatura infinito y con una H. Aquí tendríamos una temperatura de los alrededores. Aquí estará aislado, entonces no hay pérdidas de calor por abajo. Y ya, eso sería todo. Entonces acá, ¿qué pasa? Aquí tendríamos que el hielo pues debe estar ganando calor. Entonces aquí es donde se tiene en cuenta los procesos de las temperaturas mayores o menores. El hielo en el borde más exterior, para que haya capa de hielo, él debe permanecer a 0 grados Celsius, siempre y cuando la presión del ambiente sea una atmósfera. Esto es un dato que deberíamos conocerlo, si no nos lo da el ejercicio. Normalmente los profesores quitan ese dato. Entonces, esta temperatura de justo acá debe valer 0. Eso quiere decir que si las paredes y el aire están a 20 grados Celsius y 25 respectivamente, lo que está pasando es que el hielo está recibiendo calor. Eso quiere decir que desde los alrededores él recibe calor, no está saliendo como en los ejercicios anteriores. El aire acá hace la transferencia de calor es hacia adentro, o sea, está entrando al hielo. Y la idea es calcular esa carga total de calor que está entrando al hielo, porque al final, si nosotros representamos acá un volumen de control, al final esas cargas que están entrando, pues será exactamente la carga que debería retirar el refrigerante o sistema de refrigeración. Entonces, para ello vamos a calcular o a expresar esto en términos nuevamente de resistencias térmicas. Recuerden algo importante y es cuando es el diagrama de resistencias térmicas es muy bueno. A veces a mí me gusta utilizar el cálculo de las resistencias. ¿Sí? Yo calculo calor de convección es igual a H, área superficial, temperatura superficial menos temperatura infinita, ¿sí? Yo los calculo así, a mí no me gusta tanto por resistencias térmicas. O lo mismo, calor de conducción es conductividad área sobre longitud. Yo los calculo así, ¿sí? Pero pues aquí hemos hecho el ejemplo de calcularlo con resistencias térmicas porque pues, para algunos será más fácil así, para otros no. Entonces, por si se les hace raro que yo en algún momento utilice la otra forma de calcularlo, pues para que lo sepan de una vez. Entonces, bueno, nuestro nodo importante acá será el de 0 grados. ¿Sí? Entonces, hagamos acá el diagrama de resistencias. Está como muy allá, ¿no? Entonces, marquemos acá lo que representaría los 0 grados Celsius. Entonces, esos 0 grados Celsius estarían recibiendo calor desde una fuente que está a 20. Entonces, aquí como los alrededores y el aire están a temperaturas diferentes, si nos remontamos a la monitoría de ayer o de antier, no me acuerdo, aquí está. Este era el caso más general, si ven que aquí está 28, este está 30, entonces las líneas no salen hacia el mismo punto, pero si estuvieran en el mismo valor, ellas irían en paralelo. Pues no pasa en nuestro ejercicio, porque en nuestro ejercicio tenemos que es diferente, entonces acá habrá una línea hacia allá y una línea hacia allá. En los 0 grados, aquí una temperatura, aquí otra. Listo. Entonces, esta será, pongamos, ¿es qué? 20 y 25. Es de 25, esta es de 20.
Entonces acá tendríamos una resistencia. Entonces, resistencia por radiación. Aquí la resistencia será por convección. Y pues tendremos flujos de calor. Tenemos un flujo para allá, un flujo para acá. Entonces, calor de convección. ¿Cómo sabe que es de radiación? Ok. Bueno, recordemos muchachos que cuando un sólido como el hielo intercambia calor con otro sólido que no está en contacto, ¿cuál es el único mecanismo de transferencia que se puede, por el cual se puede suceder eso? Sí, vuelvo y repito, un cuerpo, otro cuerpo están intercambiando calor, pero no están en contacto. ¿Cuál es la única forma en que pueda pasar eso? Por radiación. Por radiación, exacto. Entonces acá, calor de radiación. Y obviamente cuando yo refrigero el refrigerante, valga la redundancia, pues va a estar a una temperatura menor que lo que yo quiero refrigerar. Es más, aquí cada punto sobre la superficie del hielo, sobre el espesor de la capa, pues va a estar menor a 0 grados Celsius. Entonces, acá al final, pues estaría entrando el calor, un calor de carga. Pues obviamente aquí tendríamos, por ejemplo, más temperaturas, como la temperatura interna del hielo. Acá tendríamos una resistencia de conducción del hielo. Y aquí, pues, si tuviéramos la forma del tubo, entonces podríamos decir resistencia del tubo, bueno, carga sobre el refrigerante, bueno, todo, muchas cosas más, pero al final a nosotros solo nos interesa esto porque esto es lo que nos pregunta el ejercicio. ¿Cuánto vale la carga? ¿Sí? Yo también que voy a volver a tomar una foto, un nuevo pantallazo. Entonces, como lo que nos interesa es eso, entonces pues simplemente el calor de la carga vendrá haciendo un balance de energía acá, ¿no? Lo que entra es igual a lo que sale, solo está saliendo el calor de carga y está entrando el calor de radiación más el calor de convección. Entonces, al final, el calor de carga será calor de radiación, que es emisividad sigma área por temperatura, por 25 más 273 a la 4. Aquí sí se debe ser en Kelvin para que quede bien. Aquí obligatoriamente es en Kelvin. Más el calor de convección, que es H, 10. Bueno, H, área superficial, por aquí sería entonces 20 menos 0. Entonces, calor de la carga será, ¿cuánto es la emisividad de hielo? 0,95. Entonces, 0,95. Aquí vuelvo a repetir la memotecnia que yo tengo. 5, 6, 7, un 8 arriba, coma por 10 a la menos 8. 5.67 por 10 a la menos 8, para que se la aprendan. El área nos la dan, nos dicen que es un bloque de 12 metros por 40. Entonces, 12 por 40 por 25 más 273 a la 4 menos 273 a la 4 más 10 por 14, ¿por qué? Por 12 por 40 por 20. Entonces al final toda la carga que debe retirar el refrigerante será 0.95 por 5.67 por 10 a la menos 8 por 12 por 40 por 25 más 273 a la 4
menos 273 a la 4 más 10 por 12 por 40, no, 10 por 12 por 40 por 20. Entonces eso me está hablando de una carga de 156.28 kilovatios. Una carga normal para una pista de hielo. Nada raro. Pues si lo dejan en vatios sí les da un numerote grandote, entonces no se asusten. Es un bloque de hielo grande. Y esto sería entonces lo que sería el valor de la carga, la primera parte. Y el segundo punto es pura termodinámica. ¿Cuánto tardaría en fundirse 3 milímetros de hielo a la superficie? Entonces, eso, ¿qué pasa? Si nosotros recordamos de la termodinámica, nosotros podemos decir que el calor punto es igual a calor sobre tiempo. Entonces, este calor de la carga, este calor minúscula, es el Q punto, ¿no? Entonces, 156.28 kilovatios debe ser igual a un calor sobre un tiempo. Entonces, necesitamos calcular este calor. Para ese calor, pues nosotros sabemos que al fundirse el hielo, él pasa de estado de líquido, o sea, él cambia de fase, entonces ese calor será equivalente a la masa por el H y G, el calor latente de fusión, que es un dato, ¿no? 337.7 kilojoules por kilogramo. Pero entonces, ¿cuál es el problema de la masa? Que no la tenemos, pero la masa es volumen por densidad, y aquí por H y G. ¿El volumen cuánto sería? El volumen sería 12 por 40, que es el área, por el espesor que se estaría fundiendo, que serían 3 milímetros. O sea, 0,003 metros vendría siendo el volumen. Así que al final el calor es 12 por 40 por 0,003 por la densidad del hielo, que es casi 1920, por 333.7. Y ese calor va a resultar en kilojoules. Entonces 12 por 40 por 0.003 por 920 por 3337.7. Espera, 12 por 40 por 0.003. ¿Dice así? Espera, densidad, masa sobre volumen, ¿sí? Por 40 por 0. Por 3 dividido en 1000. Eso es 1.44 metros cúbicos de hielo. Por 920, eso serían una tonelada de hielo. Así entonces sí es harta. Por 333.7. Eso nos está dando kilojoules. Entonces, para que se fundan 3 milímetros de hielo, entonces el tiempo será 44,2085.76 kilojoules dividido en 156.28 kilojoules por segundo. Entonces el tiempo en segundos será 156.28. Esperen un momento que quiero confirmar algo. Eso me daría entonces 0.8 segundos
sea, eso es aproximadamente 0,78 horas. O sea, aproximadamente unos 48 minutos. Entonces, básicamente la conclusión es que pues la carga realmente es bajita, ¿no? Porque en media hora no ha fundido mucho de la capa de hielo. Pues igual las temperaturas no son altas ni eso. Bueno, un ejercicio interesante. Camilo levantó la mano, pregunte. Una pregunta, es que yo tengo como la resistencia de la fórmula de carga de radiación como emisividad por la constante de Stefan por la área superficial por entre paréntesis la temperatura de la superficie a la 4 menos la temperatura de los alrededores a la 4. ¿Es lo mismo que usted tiene? Si es lo mismo, no lo ve aquí. Camilo. Sí. Ah, es que usted le sumó 273 para pasarlo a Kelvin, ¿verdad? Sí. Ah, listo, gracias, gracias. Pero ojo con eso porque le hice temperatura superficial menos temperatura a los alrededores y aquí fue al contrario. No se lo aprendan así. Recuerden que el flujo de calor va en el sentido de la temperatura mayor a la temperatura menor. O sea, este delta T debe dar positivo. O sea, pues, o siempre como yo lo explico, yo ya le pongo el sentido al calor. O sea, yo no me pongo a poner los calores todos con sentido positivo ni todos con sentido negativo. Yo ya le pongo el sentido en el que debe ir. Entonces, para que tengan en cuenta que el manejo de las temperaturas siempre es de la temperatura de donde sale el calor y el resto a donde llega. O así es como yo lo manejo pues, para que no se confundan, ¿sí? Bueno, no sé si tienen preguntas. Dejamos hasta acá y ya continuamos mañana. ¿O qué? Robin, esto, lo de la emisividad, si tuviéramos la emisividad de los alrededores, ¿tendríamos que tenerla en cuenta? Pues sería que otro cuerpo a una mayor temperatura que los alrededores. Digamos, suponga usted que aquí hay una persona y está a 40 grados Celsius porque tiene COVID. ¿Sí? Entonces él le emanaría calor a los alrededores. ¿Sí? Porque es que no hay otra, o sea, los alrededores es el punto de mayor temperatura en este ejercicio. Entonces, pues, nadie le emanaría a él energía. Es que nosotros habíamos hecho un ejercicio en clase que eran como dos placas de vidrio Ajá. y había radiación y nosotros teníamos en cuenta ambas. O sea, y había como otra fórmula que era similar, que es área por la constante de Stefan Boltzmann por la diferencia de temperaturas a la 4. Todo eso dividido en uno sobre la emisividad de una de las placas más uno sobre la emisividad de la otra placa menos uno. ¿Usted está viendo con fuentes? No, no sé, con Diego creo que se llama. Diego. Ujú. No hay ningún profesor Diego. Jaramillo no es. Entonces, con Julián No, Jaramillo, Jaramillo no. con David Fuentes. Creo que sí, David Fuentes es. Ah, bueno, es que David Fuentes sí es como un poquito más experto en radiación, pero digamos que yo hasta, o sea, hasta el punto en que yo sé, sí se debe tener en cuenta, pero pues no sé hasta qué punto los otros profesores han hecho ejercicios similares. Sí, obvio, usted debe tener en cuenta todo, porque la radiación aquí se toma como un fenómeno muy sencillo, pero es que hay una cantidad de cosas, que la radiosidad, que los factores de visión, que el aire también tendría parte de radiación gaseosa, pero se toma también que el aire por sus componentes es un gas invisible, entonces no genera procesos de radiación. Y bueno, eso es la radiación es una cosa de locos, completamente de locos. Pero en cuanto a su pregunta, si tiene una necesidad de ahí, sí se tendría que tener en cuenta, porque es como en la fuerza gravitacional, que hay fuerza para allá y hay fuerza para allá, ¿sí? Pues algo similar pasa acá, pero es que en este caso no, pues no están intercambiando calor entre ellos, entre uno y el otro,
pero sí se debería tener en cuenta, como usted dice, porque es como si fuera una emisividad equivalente producto de las propiedades de ambos. ¿Por qué? Porque no sé cómo hacerme entender, o sea, hacer entender lo que quiere decir. Pero es básicamente ¿qué? Que esto al ser un cuerpo negro y esto al ser un cuerpo gris o viceversa, pues el conjunto de las ondas que se emiten y que se reciben, pues tiene un cálculo realmente complejo y por eso pues la ecuación que usted está dando. Y pues eso sí también se da por lo que le digo, su profesor es bien experto en los procesos de radiación. ¿Listo? Ah, listo, Robin, gracias. Robin, una pregunta. Yo Sí. metí los datos al revés, o sea, con las temperaturas al revés, pero siempre tengo que ir del más caliente al más frío, porque si lo meto al revés me da es 34.972 watts. Así mismo hago Claro, con o la sea, convección. claro, Camilo, lo que pasa es que, mire usted lo que yo estoy poniendo, Camilo. ¿De dónde viene el calor? Viene de la fuente 25 y va a la fuente de 0. Y en la ecuación que yo utilizo, que es energía que entra menos energía que sale es igual a 0, a mí no me interesa ese signo feo que algunos profesores, bueno, y no es culpa de los profesores, es simplemente una convención, que si calor que entra positivo, que si calor que sale negativo, que trabajo que entra negativo, que trabajo que sale positivo, bueno. Todo ese proceso lo que genera son confusión, o sea, confusiones a las personas. En esto, energía que entra menos energía que sale, entonces, energía que entra igual a energía que sale. La energía que yo coloco ya tiene que ser positiva, o sea, el cálculo, se me cayó el micrófono, el cálculo me debe dar en ambos casos un número positivo. Entonces, ¿por qué a usted le da diferente? Porque a usted le dio este un número negativo y a este dio un número positivo. Entonces, este número que era más grande, con este que era pronto un poquito pequeño, pues se restaron y le dio una carga positiva, que sería algo correcto, pero es que este cálculo que usted hace poniendo la temperatura, o sea, es que usted el cálculo lo hizo como si el calor estuviera hacia allá. Entonces eso es mentira, Camilo. ¿Listo? Listo, gracias. ¿Listo? ¿Otra duda? O dejamos hasta aquí. Pues yo la verdad estoy un poco cansado, así que yo creo que dejamos hasta acá. Si no tienen dudas o si les da pena preguntar, me preguntan en WhatsApp, que igual estaría hasta las 6. Pero nos vemos mañana. Mañana es a las 6 de la tarde. Oiga, Robin, tengo Señor. que meter algún formulario que yo veo que ustedes están haciendo eso. Sí, pero esperemos que sean las 6 y yo envío el link y ahí usted ya. Ah, listo, bueno, hasta luego. Pues, a las 8 ya está esto en YouTube. Chao. Robin, una pregunta. Hasta luego. Señor, ¿Hasta qué dígame. hora podemos mandar el formulario? Yo lo envío a las 6 y antes, o sea, que no pase un día, que sea hoy, antes de las 12 de la noche. ¿Listo? Listo, bre. Bueno, chao, hasta luego.